Buenas tardes, Javier. Cuéntanos en principio un poco tu trayectoria, quién eres. Bueno, pues yo inicié mis estudios superiores en la Universidad de Valencia y después, cuando las terminé, estamos hablando de mitad de la década de los 80, recién incorporados en las comunidades europeas, hoy Unión Europea, y bueno, pues decidí formarme en este aspecto del derecho que no tenía tradición en España. Me fui a Madrid y luego también estuve en Bruselas. Y a partir de ahí, pues mi actividad profesional siempre ha estado vinculada a la ciudad de Valencia o a la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues empecé en la Cámara de Comercio. Después yo tenía una serie de inquietudes, pues eso, de profundizar en temas de estudio y bueno, pues empecé la tesis doctoral y cuando me di cuenta de que no, bueno, que no se podía hacer a tiempo parcial, pues me incorporé a la universidad. He estado pues casi desde el año 89-90 en la Universidad de Valencia, aunque ha habido periodos en los que he estado tanto como decano de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales del CEU San Pablo, de la Universidad Cardenal Herrera, y después, con posterioridad, pues he estado unos años de rector en la Universidad Internacional de Valencia, que es una universidad online. Y bueno, he compatibilizado desde muy temprano pues la labor docente con la labor de asesoramiento jurídico, en principio desde la propia universidad y con posterioridad. Bueno, pues ya monté este despacho, que es el que nos encontramos, Integral Legal, con otros compañeros, y bueno, pues he estado desde hace 8 años más o menos pues con este despacho. ¿Tu especialización dentro del derecho cuál es? Porque Pues mercantil. derecho mercantil y más concretamente derecho de la competencia, que es una disciplina pues que también fue novedosa en los años 80. Bueno, en realidad tiene casi un siglo o más de un siglo de vigencia, pero en Europa entró en las mochilas de los soldados de la Segunda Guerra Mundial, porque es una institución que se creó en los Estados Unidos de América y que entró en Europa a partir después de la Segunda Guerra Mundial, y en España la primera ley tiene su origen en el desarrollismo, ¿no? En el momento en el que España se alinea sale de la autarquía y comienza a tener una financiación norteamericana, y también se le imponen estas normas, ¿no? En el año 63. Pero de alguna manera, cuando entramos nosotros en la Unión Europea, es el bautizo de fuego, porque era una norma que en España existía pero que no se aplicaba mucho. Y bueno, con la incorporación a la Unión Europea, pues las normas de defensa de la competencia tienen una importancia fundamental. Y bueno, pues soy especialista en todas las materias del derecho mercantil, del derecho privado, pero especialmente en derecho de la competencia y concretamente en derecho de defensa de la competencia. Sobre todo estamos aquí por el estudio que habéis elaborado, imagino, para IBIFA y que ha creado la verdad que mucha expectación, porque abre como muchas puertas. ¿Quién lo ha hecho? En principio, Pues bueno, un colectivo de profesores, tanto de la Universidad de Valencia como de la Universidad Politécnica de Valencia, coordinados por mí. Y bueno, todos ellos especialistas en derecho mercantil, porque de alguna forma mis líneas de trabajo y de investigación, que al principio eran generales en relación con el derecho a la competencia, al final he centrado mi estudio en la cadena agroalimentaria, ¿no? Porque bueno, pues he pensado que mejor que especializarse en un sector concreto, ¿no? Y ver todas las perspectivas que ese sector tiene, no solamente con el derecho de la competencia, sino también con la regulación la normativa específica de regulación y también la contractual, ¿no? Y por tanto, generé un grupo de investigación que es el que ha hecho este estudio, concretamente para IBIFA.
¿Y cuáles son las conclusiones más importantes que destacarías? Bueno, pues las conclusiones más importantes, la primera es que el sector de los agricultores tiene que desechar una serie de terminologías y de reivindicaciones que a lo largo de los últimos 20 años ha estado utilizando, ¿no? Por ejemplo, la famosa posición de dominio, el abuso de la posición de dominio. Este concepto es un concepto técnico-jurídico que evidentemente no se da en el ámbito de la cadena agroalimentaria. Por lo tanto, decir que se debe prohibir el abuso de posición de dominio, pues es como un brindis al sol, ¿no? Porque para que lo entendamos, para que haya abuso de posición de dominio, además de otros factores, por lo menos tiene que existir un 40% de cuota de mercado. Por tanto, en la medida en que en España las cadenas agroalimentarias y los compradores de productos agrícolas no tienen un 40%, pues por lo tanto no puede ser algo, no se puede invocar el abuso de posición de dominio. Luego, también lo que hemos detectado es que se hacía uso mucho del precio mínimo, ¿no? Y bueno, pues esto es un ataque frontal a las normas de defensa de la competencia y por tanto también se tiene que desechar. Y luego también hemos analizado que habitualmente se pide amparo a las administraciones públicas, pero claro, las administraciones públicas también son enjuiciados por estas normas y por lo tanto sería más adecuado pues eso, defender los propios intereses de manera autónoma sin recurrir a administraciones públicas que al final también son consideradas como actores de prácticas restrictivas. La segunda de las grandes conclusiones es en relación con el precio de venta, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos claro es que cualquier intervención o actuación que se haga en relación con el precio tiene que ser en el marco de las organizaciones agrarias y las asociaciones de organizaciones agrarias. ¿Por qué? Pues porque ese es un puerto seguro, es decir, si los agricultores conciertan precios, pues serán considerados como un acuerdo restrictivo de la competencia, pero sin embargo, si esos precios se adoptan en el marco de una organización de agricultores o una asociación de organizaciones de agricultores, pues ahí la normativa europea da una exención a la prohibición y, por tanto, ese tipo de acuerdos no serían enjuiciados desde el punto de vista de la defensa de la competencia. Y luego, otra de las conclusiones a las que hemos llegado también es que en relación con la cláusula de valor, que es una novedad normativa que desde el mundo del sector lácteo se está extendiendo al resto de sectores, pues ahí el actor más importante debería ser las organizaciones interprofesionales, ¿no? Porque la normativa lo que permite es que las organizaciones interprofesionales realicen esa definición o esa asignación de la cláusula de valor de manera que se extienda a todo el sector. Pero eso tiene que ser en el marco de una organización interprofesional y, por tanto, si se hace de forma coordinada, pero no en el marco de una organización interprofesional, también sería objeto de enjuiciamiento por parte de las normas de defensa de la competencia. Una vez lanzado ya y conocido el informe, ¿qué se puede hacer a partir de ahora? Bueno, yo creo que lo más importante es que el informe plantea una serie de cuestiones, por ejemplo, en relación con la ley de cadena alimentaria, lo que también plantea es que además de la sanción administrativa, sería interesante que hubiera una posibilidad más o menos sencilla de reclamar daños y perjuicios, ¿no? Una compensación al agricultor que ha sufrido pues una actuación ilegal, ¿no? Porque la ley de cadena alimentaria es una ley de carácter administrativo sancionador y, por tanto, lo único que consigue es pues eso, sancionar desde el punto de vista público a aquellas personas que han infringido, aquellas personas físicas o jurídicas, empresas que hayan infringido las normas de la cadena alimentaria. Pero, sin embargo, el agricultor
de la sanción no se lleva nada, ¿no? Por tanto, creemos que es importante que la ley de cadena alimentaria pues, introduzca algo similar a lo que tenemos en el ámbito de la defensa de la competencia, que con un sistema sancionador también ahora en estos momentos también es más fácil y se han adoptado normas que pueden ser emuladas o copiadas o incorporadas al sistema de la cadena agroalimentaria, que permitan a los agricultores y a los ganaderos pues eso, reclamar los posibles daños y perjuicios. Y luego también hay otra serie de cosas, por ejemplo, profundizar en la cláusula de valor, por ejemplo, reformar todo lo que tiene que ver con las asociaciones interprofesionales, ¿no? con las organizaciones interprofesionales, para que sean más adecuadas para todo este tipo de actuaciones bueno, que el informe manifiesta. Ya que has mencionado el tema de la ley de la cadena alimentaria, bueno, ya sabes que está ahora todavía en proceso de tramitación en el Congreso. ¿Se finaliza ya con la práctica de venta a pérdidas o para todas las partes o todavía quedarán aspectos por mejorar? Bueno, a ver, en principio la venta a pérdidas en España y en Europa está permitida siempre que sea una venta a pérdidas a consumidores. Por lo tanto, en principio no se va a terminar. Pero bueno, una de las cosas importantes es que las leyes, el Boletín Oficial del Estado no resuelve los problemas. Luego hace falta que los operadores económicos se conciencien de que ellos tienen que tomar las decisiones amparadas en la normativa, las decisiones necesarias para implementar esa actuación. Y por tanto, aquí lo dejamos casi todo al poder público, al Estado, ¿no? Y yo creo que hace falta que empoderar a los privados, ¿no? De que sean conscientes de que todo esto pasa porque ellos tomen decisiones que pueden ser, por ejemplo, denunciar, que puede ser, por ejemplo, demandar, que puede ser, por ejemplo, un sindicato agrario pues puede informar y formar a sus asociados en las pequeñas o grandes cuestiones que la ley añade, ¿no? Por tanto, no es el resultado de esta ley cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado no ha terminado, porque luego hace falta que los operadores económicos se conciencien y se implemente la ley a través de posibles denuncias o posibles actuaciones ante los tribunales. Por otra parte, yo creo que, como siempre, esta ley pues, será un paso más en el buen camino, pero no terminará, porque no es previsible que lo que yo he comentado, que se facilite las acciones privadas en los tribunales para reclamación de daños, estén incorporados en este proyecto de ley, ¿no? En esta ley. Por lo tanto, se tendrá que continuar reivindicando porque tenemos la experiencia de que solamente una norma administrativa no es suficiente. El sector tiene muchos problemas en el sentido de que se tiene miedo a litigar, porque claro, se tiene miedo, el síndrome del miedo es algo que aparece en todos los estudios, ¿no? Y luego la dificultad de litigar. De manera que si se facilita por parte de las administraciones públicas una actuación inspectora y una actuación sancionadora, y a partir de ahí los afectados pueden invocar esa resolución para reclamar los daños, yo creo que sería mucho más sencillo y mucho más efectivo. Y ahora, al hilo de lo que teníamos otra pregunta, al hilo de lo que estás comentando ahora, ¿se debería hacer público el nombre de los infractores? Bueno, de hecho, en la última reforma del año 2020 se introduce también la publicación de las sanciones, o sea, de las resoluciones. Por lo tanto, evidentemente, el nombre de los infractores creo que debe salir en la resolución, ¿no?
De todas maneras, sí, es decir, alguien que infringe una norma en la defensa de la competencia es más el miedo reputacional que la sanción y que la posible compensación. Por lo tanto, de alguna forma, el nombre de los infractores deberían aparecer. Esta cuestión de la publicación está siendo también reformada en el marco del proyecto, porque claro, ahí lo que se ponía es que las administraciones públicas publicarán, pero no decían en qué plazo. Y por tanto, estamos ya en el año 2021 y bueno, que yo tenga conocimiento, todavía no se ha producido la publicación de estas resoluciones. Por lo tanto, lo que el legislador le conmina a la administración es a que lo realice en el proyecto de ley, a que realice esa publicación en el plazo de 3 meses, trimestralmente. Por lo tanto, ya vamos en el buen camino, ¿no? Es decir, que efectivamente la publicación es necesaria para que se sepa quiénes han infringido las normas y además eso facilitará a los afectados poder interponer las demandas civiles en reclamación de los daños. Sobre el tema de porcentaje sobre la posición de dominio, ¿se puede establecer un porcentaje o, como defiende la Unión, se tiene que legislar sobre el poder de negociación? Vamos a ver, como he dicho al principio, el tema de posición de dominio es un tema técnico-jurídico que tenemos mucha jurisprudencia y muchas resoluciones al respecto y el porcentaje a partir del cual se considera, junto con otros factores, pero a partir del cual se considera que se está en posición de dominio, es de un 40% de la cuota de mercado. Por tanto, yo creo que más que incidir en la regulación de la posición de dominio, lo que hay que hacer es regular el abuso de la posición, el abuso de mercado, ¿no? El abuso del poder de mercado, que puede ser un poder de negociación o que puede ser un poder de fijación de los precios, ¿no? Esta institución estuvo regulada en España entre finales de los años 90 y principios de los 2000, pero curiosamente en la última reforma de la Ley de Defensa de la Competencia se cayó, ¿no? No tuvo una aplicación práctica muy importante, pero las normas hay que dejarlas un tiempo porque los operadores económicos tienen que asimilarlas y tienen que conocerlas. Y bueno, pues yo creo que hubiera sido una buena solución que esa norma estuviera en nuestro ordenamiento jurídico y que, por tanto, lo que el informe promueve es que se regule, que se prohíba no tanto el abuso de posición dominante, que está ya prohibido, sino también el abuso de poder de mercado, que a partir del cual entrarían otros porcentajes más pequeños en análisis. En el artículo 9 de la última actualización de la ley se establece que el precio del contrato agroalimentario tiene que contemplar al menos un factor, como es el coste efectivo de producción del producto objeto del contrato. Es conocida la dificultad de establecer este coste porque depende de múltiples factores. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, a ver, todo agricultor debe conocer sus costes de producción. Por lo tanto, sí que es problemática la fijación de un coste medio, pero en ningún caso es problemático la fijación de un coste de producción del agricultor correspondiente, ¿no? del agricultor individual. Y lo que dice la norma es que en el contrato se debe fijar que el precio está por encima del coste de producción del productor. Por lo tanto, yo creo que es, claro, ya sabemos todos el miedo reverencial que se tiene, porque, claro, un agricultor, si no vende el producto, pues se le echa a perder, ¿no? Es decir, tiene un tiempo muy corto para sacar su producto, no puede estocarlo. Por lo tanto, ese miedo funciona, pero de alguna forma lo que el contrato viene a decir, o lo que la normativa viene a decir, es que en el contrato concreto, se debe decir si el precio está por encima del coste de producción. Y eso es una declaración que tendrá que hacer el vendedor. Por lo tanto, en principio, con todas las cautelas que he comentado, yo creo que es una adecuada solución, porque
El agricultor ha de ser consciente de que si le están pagando un precio que está por debajo del coste, no puede decir que el contrato, no puede manifestar en el contrato que está por encima del coste de producción, porque va en contra de sus propios intereses. Otra cosa distinta, como le digo, es la fijación de un índice de referencia, de un coste de producción medio, que ahí sí que es complicado. Pero y eso, pues evidentemente, tendría que ser pues, alguna administración pública. De hecho, creo que la norma hace referencia al Ministerio de Agricultura como institución básica para fijar eso, y posiblemente también en el ámbito autonómico pues, fueran la Consellería de Agricultura. Pero vuelvo a repetir que se trata de que en cada contrato concreto el agricultor manifieste si el precio que le han dado está por encima del precio al que no es que le han dado, sino que al que han llegado está por encima del precio del coste de producción. Y por tanto eso tiene que ser una declaración consciente, no puede ser una declaración que esté redactada en el contrato, porque aquí serán los compradores los que lleven los contratos, los modelos de contrato. Se han de fijar muy bien los agricultores que ese contrato no refleja, si en realidad están vendiendo por debajo del coste de producción, que no ponga el contrato que está por encima del coste de producción. Y si lo pone, pues simplemente con tacharlo es suficiente. Y no hay que tener vergüenza. No hay que tener vergüenza ni miedo, porque son cosas, pues eso, que estamos jugándonos nuestra supervivencia como sector. ¿La ley de la cadena podría contemplar algún articulado que habilitara al perjudicado a solicitar una compensación? Podría, pero yo no, en fin, conozco los debates parlamentarios, pero no lo veo reflejado. Pero la ley de la cadena agroalimentaria podría contemplar, a similitud de lo que ocurre con la norma de defensa de la competencia, que la resolución del expediente administrativo sancionador fuera suficiente como prueba de que se había producido un hecho ilícito. Luego tendríamos que probar el daño causado, pero ya no tenemos que probar la realización del hecho ilícito, de manera que, porque el hecho ilícito ha sido investigado por un organismo público y ha sido sancionado, y por lo tanto ese hecho ilícito puede dar lugar a una compensación, a una reclamación en los juzgados civiles, y por tanto facilitaría mucho las cosas el que la ley de cadena alimentaria contemplara este escenario también. Y bueno, ya, finalmente, una pregunta, bueno, a no ser que luego quieras aportarte alguna cosa. Si tuvieras ahora delante un agricultor al que le cuesta vender su cosecha o ha tenido dificultades por un problema de un contrato, ¿qué consejos le darías? O sea, ¿qué consejos darías a un agricultor como este? Primero que nada, que no se tenga miedo. Ya sé que esto es muy difícil de decirlo, o sea, es muy fácil decirlo, pero muy difícil de hacerlo, porque cuando tú te estás jugando tu cosecha y ves que todos los compradores te ofrecen el mismo o parecido precio y bueno, tú no tienes conocimientos de por qué te ofrecen ese precio, y tú ves que el precio que te ofrecen está por debajo del precio de coste, pues lógicamente comprendo que se tenga miedo. Pero bueno, con independencia de que evidentemente hay que sacar las cosechas, hay que vender en un espacio de tiempo muy corto, que tengan la precaución, primero, que firmen contratos, y luego que tengan la precaución de comprobar, de leer esos contratos. Y si no tienen conocimientos jurídicos suficientes, pues que acudan pues eso, al sindicato, pues a despachos de abogados, etcétera, para que reciban asesoramiento. Pero lo que se tiene es que profesionalizar a los agricultores, de manera que bueno, estamos en un mundo muy tecnificado jurídicamente, y por lo tanto que defienda sus intereses, y que bueno, pues que se articule pues por parte, yo creo que ahí puede jugar una función muy importante los sindicatos de asesoramiento a los agricultores en los casos concretos. Muy bien, pues yo por mi parte ya está, si quieres añadir alguna cosa. Sí, bueno, pues simplemente para terminar, que yo creo que estamos en el buen camino. Quiero decir, recordemos que
España ha sido pionera en estos temas de la regulación de la cadena alimentaria. También es verdad que hay otras legislaciones un poco más avanzadas que han salido posteriormente y, por tanto, la francesa, por ejemplo, pues establece que no solamente tiene que estar por encima del el precio mínimo el precio de venta no tiene que estar por encima del coste de producción, sino también del coste de producción más un 10%, porque si simplemente tú declaras que estás por encima del coste de producción, puedes no estar ganando nada. Por tanto, yo creo que esa legislación es más avanzada que la nuestra, pero estamos en el buen camino. Ya hemos conseguido, por la presión del Estado español, que reguló antes que nadie esto en Europa, que haya una directiva europea. Y de hecho, la ley que se está legislando en estos momentos es la incorporación o la transposición de la directiva. Europa era muy reacia a una directiva. Por lo tanto, estamos en el buen camino. Y bueno, y en segundo lugar, yo creo que lo importante es que además de las leyes, además que el legislador trabaje y haga leyes que defiendan los intereses de los agricultores deben tomar el camino correcto, no utilizar eslóganes que no van a ninguna parte y simplemente trabajar todos coordinados y bueno, pues por hacer efectivos esos derechos que se le reconocen en la legislación. Y yo creo que, por ejemplo, el estudio realizado por IBIFA pues es una muestra del que el sector quiere apostar por una profesionalización y por una reivindicación de los derechos. Pues muchas gracias, Javier, por la entrevista. Pues gracias a vosotros por haber venido y bueno, pues esperemos que todo esto sirva para defender los intereses de los agricultores, que es la parte débil de la cadena.